Gracias, presidente. Compañeros, compañeras, hace poco más de 5 años, una de las primeras iniciativas que tuve la oportunidad de presentar en esta tribuna fue la de reformar la Ley de Coordinación Fiscal para poder establecer un programa permanente y a nivel nacional para todos los estudiantes de educación media superior pública en el país. Hoy venimos a proponerle a esta soberanía que podamos fortalecer el ejercicio del derecho a la educación y establecer un sistema nacional de apoyo, becas y estímulos. Quiero agradecer la colaboración de esta iniciativa y por su visión y compromiso con la educación al abogado Ursus Juárez y al secretario técnico de la Comisión de la Ciudad de México, Omar Sánchez Molina. Bueno, la educación es uno de los derechos humanos fundamentales. Inspirado por la revolución y por el legado de la lucha por eliminar todo privilegio y atraso cultural y espiritual, el artículo 3º constitucional nace para garantizar la libre enseñanza y para asegurar a todos los mexicanos una instrucción general que suprimiera las desigualdades sociales y económicas desde las escuelas. Por esta razón, el artículo 3º constitucional establece una serie de principios, propósitos y condiciones que regulan la tarea de educar y la responsabilidad del Estado para impartir una educación pública, laica y gratuita que son esenciales para el logro de altos fines. Sin embargo, hay una gran brecha entre la aspiración constitucional y la realidad, pues los últimos modelos económicos han producido no solo magros resultados para el desarrollo nacional, sino también un desastre en el sistema educativo. Es importante hacer notar que desde 1992 el artículo 3º ha sido reformado en 6 ocasiones para adecuar su marco a las políticas del mundo globalizado, atendiendo las recomendaciones de la OECD, del Banco Mundial, pero no ha sido modificado para resolver, entre otras, las necesidades esenciales de inclusión y equidad educativa, de abatimiento del rezago y abandono escolar que demanda el país para que todos los alumnos y alumnas tengan igualdad de oportunidades sin importar su condición social. De manera que durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se ha continuado con este proceso de modernización educativa, que no culminan con una efectiva responsabilidad del Estado para garantizar la educación como un derecho humano de todos los mexicanos. Al contrario, la última reforma que forma parte de la agenda del Pacto por México y de las famosas reformas estructurales, más que educativa ha sido laboral. Si bien en el 2010 el gobierno federal suscribió el Acuerdo de Cooperación México-OECD para mejorar la calidad de la educación, en el que asumió el compromiso de fortalecer el desarrollo profesional de los docentes, la reforma enfatizó en el control meramente administrativo y laboral de la planta docente, por encima de los derechos de la educación y del desarrollo de habilidades y competencias. Como se debe recordar, con motivo de esa reforma constitucional en materia educativa de 2013, las nuevas reglas establecidas en la fracción 3ª del artículo 3º, la Ley General de Educación y la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, no solo obligó a los maestros a un proceso de evaluación nacional, sino que en los hechos se aplicó una reforma laboral en el sector educativo. A 4 años de entrada en vigor de esta última reforma, la más relevante, calificada por el propio presidente de la República, no ha cumplido siquiera con los preceptos prometidos, justo porque no se alineó a un objetivo educativo. El valor de esa reforma, el de la calidad, no ha permeado
en los niveles educativos. La calidad de la educación no llega. Según demuestran evaluaciones de aprendizaje de los alumnos, en cuanto a la infraestructura de las escuelas, ni siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura que sirva para subsanar las necesidades de espacios, insumos y materiales necesarios para desarrollar la función educativa. Y finalmente, los profesores no han sido debidamente profesionalizados con nuevos estándares y sufren porque la implementación se ha limitado a aplicar un estatuto laboral en ausencia de objetivos académicos. Los resultados de la reforma no dependen solamente de nuestra palabra como legisladores. Ahí están los resultados de la Auditoría Superior de la Federación de 2018, presentado el pasado 20 de febrero. Las conclusiones son contundentes respecto de esta reforma educativa. Dice, a 4 años de la aprobación de la reforma educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación. Bueno, pasemos ahora al objetivo de esta reforma, que es la educación media superior. Tenemos que reconocer un hecho fundamental. De acuerdo con la OCDE, el 22% de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. 7.5 millones de jóvenes excluidos de algún trabajo o del sistema educativo. La educación media superior, hay que reconocer, ha tenido avances importantes en su cobertura. Según las cifras oficiales, llegamos al 86%, con 5.7 millones de alumnos matriculados en la SEP. Pero tenemos mucha deserción. 1 de cada 4 alumnos abandona la educación media superior en el primer año. Esta deserción es 3 veces mayor que secundaria y es el doble que educación superior. Anualmente, por lo menos 700,000 jóvenes abandonan la educación media superior, más los que abandonan la educación secundaria. Tenemos 1 millón al año de jóvenes que abandonan el sistema educativo, muchos de ellos para nunca regresar. ¿Y qué decir del bajo nivel educativo que muestran de desempeño? La prueba Planea dice que el 66% de los alumnos están en el nivel más bajo. Hay esfuerzos importantes, también hay que reconocerlo. El PROBREMS otorga cerca de 731,000 becas y Prospera más de 1.300.000. Pero tenemos 7,5 millones. Es claramente insuficiente el esfuerzo que se está haciendo. Y lo que parece increíble, el desorden que tenemos en la educación media superior, pues es porque en México la educación media superior carece de un apartado especial en la Ley General de Educación y no se cuenta ni cercanamente con un sistema nacional de apoyos, becas y estímulos educativos como el que hoy estamos proponiendo en esta reforma. Dirán ustedes, pues esto va a ser muy difícil de financiar. Pues fíjense que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México cuenta con alrededor de 120,000 millones de pesos en pérdidas de eficiencia en el gasto educativo. Es decir, claramente si tenemos un gasto más eficiente, podemos financiar un sistema nacional de becas. Quiero mencionar una experiencia exitosa que se tuvo por parte de los gobiernos de izquierda en la capital de la República, el programa Prepa Sí en la Ciudad de México. Fue un esfuerzo de otorgar 215,000 becas a jóvenes en educación media superior, logrando impactar de manera muy positiva la tasa de deserción a niveles por debajo del 4%, según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional, dentro del grupo de becarios. Es posible entonces
hacer una política pública a nivel nacional que tenga un impacto inmediato y contundente en que los jóvenes no abandonen el sistema educativo. Por último, quiero resumir las 10 acciones que comprendería estas reformas al artículo 3º constitucional, 5º, 25 y 31. Son 10 acciones concretas para hacer efectivo el derecho a la educación. Número 1, modificar el artículo 3º constitucional para establecer con claridad que toda persona tiene derecho a recibir educación, acceder al conocimiento, a la libre enseñanza y al aprendizaje continuo en su comunidad, así como al desarrollo integral de su carácter y del sentido de su dignidad. Número 2, precisar y hacer explícito a quienes corresponde el deber y la responsabilidad en la educación. En primer lugar, a los padres y madres de familia, preferentemente el derecho y la obligación de educar a sus hijos. En segundo lugar, la obligación y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la educación y proteger su ejercicio. Y finalmente, el deber de los maestros y la comunidad en general de contribuir a su promoción. Número 3, reconocer en el artículo 3º constitucional la atribución que deben tener los estados y municipios, incluida la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, de determinar los planes de estudio acordes con la composición pluricultural de nuestro país, de manera que la Federación articule la coordinación de un Plan Nacional de Educación con la opinión de los estados, municipios y demás comunidades educativas del país. Número 4, fortalecer el derecho humano a recibir educación, para lo cual se asegura que las personas puedan acceder y ante todo permanecer en las instituciones educativas preescolar, primaria, secundaria y media superior, evitando el abandono escolar. Lo peor que le puede ocurrir a este país es que los jóvenes abandonen las escuelas. Para ello se propone crear el Fondo Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos y, por otro lado, ampliar la cobertura también. Es insuficiente para esta generación de jóvenes, pero hay que innovar en las vocaciones tecnológicas y fortalecer el empleo a nivel medio superior. Por ello se propone crear el Instituto de Innovación Tecnológica y Educación para el Trabajo. Número 5, reformar el artículo 5º constitucional relativo a las profesiones para reconocer el derecho humano, no solo a ejercer una profesión, sino también a un oficio técnico profesional que amerite ya sea título o bien un certificado emitido por una autoridad competente. Número 6, reformar el artículo 31 constitucional para establecer como obligación de los mexicanos fomentar y facilitar la educación para sus hijos e hijas y hacer que ellos o sus pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, así como hacer que los mexicanos acudan a recibir instrucción educativa cívica, sostenible y militar para realizar actividades en comunidad. 7, reformar los artículos 3º y 25 constitucional para crear el Sistema Nacional de Estímulos, Becas y Apoyos Económicos con carácter universal para todos los estudiantes de los niveles básicos de educación. Y número 8, en el mismo artículo 25, reconocer por primera vez en el país que la educación concurre de manera primordial para alcanzar el desarrollo nacional. Número 9 y penúltimo, reorganizar el contenido del artículo 73 constitucional para que se reformen la Ley General de Educación o se expida una nueva Ley General de Derecho a la Educación y se den facultades expresas al Congreso de la Unión para que se expida una Ley Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos Educativos y demás normatividad aplicable. Y por último, poner en marcha un programa emergente para ayudar y apoyar a nuestros Dreamers que puedan recibir
un beneficio desde su país para que continúen sus estudios. Esta es la reforma que se propone a la Constitución para garantizar y fortalecer el ejercicio del derecho a la educación y establecer un sistema nacional de apoyos, becas y estímulos que evite la deserción escolar en todos los niveles educativos. Resumiendo en una frase que era el lema del programa Prepa Sí en la Ciudad de México: más becarios, menos sicarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.